Si repasamos lo que hemos visto, tendríamos que llegar a este momento donde podemos encontrar en la palabra nuevamente Dios con nosotros, provisión. Y encontramos en primer lugar, hermanos, Dios se mostró como Emmanuel, como Dios con nosotros, en una cercanía, en una intimidad, en una búsqueda de Él hacia nosotros para estar en íntima cercanía con su pueblo, con sus hijos. Esto fue lo primero que he tratado de exponer respecto a esta traducción de Emmanuel, Dios con nosotros. Él ha caminado en todo nuestro andar y Él ha estado cercano a nuestro dolor, a nuestras aflicciones, a nuestros enojos, a nuestra impaciencia. Él la conoce y Él ha caminado con nosotros. ¿Ok? Dejamos hasta ahí ese primer plano de conocer o de entender a este Dios con nosotros, hasta allí. Ahora, Dios también se ha mostrado en Cristo, estoy hablando en la persona de Jesús, en Cristo, que Él es Dios con nosotros porque Él ha mostrado una reconciliación plena con nosotros, hacia su pueblo. Y esto es verdad si lo que yo acabo de decir antes de esa cercanía es verdad. ¿Y por qué lo puedo decir así? Porque hubo un tiempo en nuestra vida, porque nadie nace siendo cristiano, ¿está de acuerdo? Uno puede nacer en una familia cristiana, pero nadie nace cristiano o creyente. Sus padres, sus abuelos pudieron ser cristianos, pastores, miembros, diáconos, siervos fieles de la iglesia, pero usted al nacer de un papá o una mamá, de una familia creyente, no significa que usted nace siendo salvo. No, esto no es así. Entonces, hubo un tiempo en el que usted y yo estuvimos apartados, separados ¿de quién, hermanos? De Dios. Y no solamente apartados de Dios, sino sin Dios. Sin Dios. Y voy a aumentarlo más. Primero dije que estábamos apartados o separados de Dios. Ahora, luego dije que no solamente eso, sino que estábamos sin Dios. Pero aún va más allá. Cuando no le conocíamos, cuando no le reconocíamos como Señor y Dios, no solamente estábamos apartados, no solamente no estábamos con Él, sino que éramos enemigos ¿de quién? De Él. La palabra que se repite allá en Romanos y en algunas cartas es enemistados con Dios. Enemistados es en rebeldía. ¿Y sabes lo que es estar en rebeldía? Que todo... ¿Qué hace un hijo rebelde? Bueno, ustedes no lo saben, pero quizá otros sí lo saben. En rebeldía es cuando un padre le dice, oye, haz tal cosa. ¿Y qué hace el hijo? No, lo contrario. Oye, peínate. Y agarra y parece que se despeina. Oye, tiende tu cama. Ah, no, parece que la destiende. Rebeldía es hacer todo lo contrario. No solamente no hacerlo. Bueno, fuera que solamente no hacerlo, no. Sino hacer lo contrario y ¿con qué? Ah, para que se enoje. Ahora le azoto la puerta. Ah, ¿no me quiere escuchar? Me dijo, vete a tu cuarto. Pues ahora azoto la puerta hasta que se rompa. Eso es enemistad con Dios. Bueno, qué bueno que usted no conoce esto de la enemistad, ¿verdad? Usted nunca ha sido rebelde a sus padres ni con Dios. Ok, entonces, apartados de Dios, sin Dios, enemistados con Él por nuestras malas obras. Porque todas nuestras actuaciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, cuando estábamos sin Dios, convivían con la voluntad de Dios. No tenían ni un pelo, como diríamos, algo de la bondad, algo de Dios. No, hermanos, todas las cosas que aventábamos por esta boca escupían blasfemias, cosas vulgares, cosas simples, cosas torpes, cosas inútiles.
Nuestros pensamientos, ¿cómo estaban, hermanos? Contaminados en todos los sentidos. Entonces nuestras actitudes, nuestros actos, nuestras conductas, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo era en contra de Dios, distante de Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios cuando un hijo o cuando su pueblo se volvió rebelde? ¿Qué hace, hermanos? Él simplemente lo abandona, lo deja. ¿Quieres caminar así? Camina, ahí te va. Lo abandonó, Dios también se volvió distante. ¿Pero por qué se vuelve distante? Porque Él es también voluble y se molesta con actitudes. ¿Es así? No. ¿Por qué, hermanos? Yo quiero que usted entienda la razón. Dios no actúa como usted. ¿Me gritó? ¿Qué hago? Le grito. No. ¿Me azotó? Le azoto más. No, hermanos. ¿Por qué Dios permanece distante del hombre pecador o del hijo pecador o de la humanidad pecadora? Porque Él, por su naturaleza santa, ¿sí me explicó? Por su rectitud, por su pureza, por lo que Dios es, Él no puede contemplar con agrado, con satisfacción el pecado. Él no tolera, ¿qué, hermanos? El pecado. Entonces Él permaneció distante por su rectitud natural, que lo que hace es arrojar la iniquidad y que la iniquidad esté lejos de quién, hermanos, de Él. Él no puede soportar estar en algo que pueda contaminarle. Él tiene los ojos más puros y Él no puede contemplar la maldad, ni el mal puede morar en Él. Su estricta justicia con la que Él gobierna todo lo que existe, todo lo creado, hermanos, ¿qué exige? Exige que su rostro se esconda de qué, hermanos, de las cosas de pecado, de las cosas que son desagradables, hermanos. Hermano, yo no sé si a usted le ha tocado ver, ahora ya muchos, inclusive personas adultas, tienen mucho acceso a redes. Y ha sido cada vez de forma gradual, en ascenso, que cada vez se publican más videos donde la violencia es mayor. Ayer, como diría el chavo sin querer, ¿no? Se pasó un video donde una chiquilla de unos 9 años se reunieron, no sé si eran compañeras, la verdad no sé, y la hincaron, eran como 6, y empezaron a decir cosas. Yo no entendía qué es lo que estaba pasando, pensé que era una broma, y de repente empezaron a golpearla. Y jalaron sus cabellos, una de un lado y otra del otro lado, y 3 empezaron a jalar sus cabellos, y otra empezó a patearla, y otra empezó a golpear su cuerpo. Hermanos, ¿sabe qué hice, hermanos? Quise quitarlo. Y entonces entendí parte de lo que Dios está aquí diciendo. Él no puede permanecer y tolerar y exhibir. Hermano, ¿usted podría estar grabando esto, hermano? Usted tendría que detenerse y detener estos actos simplemente, hermanos, no importara lo que esa persona hubiera hecho. Pero hoy hay gente que disfruta ver cómo perros se matan, se destruyen, ver cómo gente golpea y cómo gente inclusive, hermanos, en lo que se conoce como una red aún que se tiene no acceso para todos, cómo la gente puede violar, usar a menores, matar a personas, y es gente que está enferma porque lo que hace es disfruta en qué, hermanos, en verlo. Dios no soporta ver la maldad. Pero eso hoy sucede, hermanos. Usted y yo muchas veces permitimos que la maldad esté frente a nosotros y no hacemos nada. ¿Qué hace usted? Hoy nuestro mundo está en una
actividad de violencia y de abuso excesivo con niños, con adultos, en todos los sentidos. Usted debería, o deberíamos, hermanos, tener tiempo todos los días para orar, para que Dios nos perdone, para que Dios frene, para que usted y yo seamos como un escudo de protección ante esta sociedad y ante este mundo, hermanos, que está infestado y contaminado de violencia, de maldad, de sufrimiento. ¿O acaso no ha visto usted, no sabe que los grupos terroristas entregan dedos o entregan cabezas? Lo hacen a propósito, hermanos, para causar, ¿qué, hermanos? Miedo. Hermanos, entonces, nuestro Dios no puede mirar con complacencia o con agrado a los hombres llenos de pecado y sus actos. Si habláramos de un Dios así, hermanos, y si alguien dijera es que Dios está permitiendo esto simplemente y lo disfruta, hermanos, ese no es el Dios de la Biblia. Porque yo puedo invitarle a analizar o a revisar diferentes versículos o textos específicamente del Antiguo Testamento donde se muestra otro tipo de Dios. Salmos, por favor, voy al Salmo 11, por favor. Hay muchos pasajes donde se nos describe a nuestro Dios ardiendo de indignación contra la maldad y contra los impíos. Salmo 11, verso 5 nos dice el texto: pero al malo, ¿y a quién? Al que ama, ¿qué, hermanos? La violencia, su alma, ¿qué hace, hermanos? Los aborrece. Entonces Dios, y puedo dar muchos otros pasajes, repito, donde se expresa cómo Dios se indigna, cómo Dios arde en enojo en contra del mal y del pecado y de la maldad y de los hombres impíos y de los hombres que hacen cosas aberrantes como las que yo platicaba. Entonces, ahora el pecado, hermanos, ahora sí, quiero que aquí ponga atención. Estábamos hablando del momento donde estábamos sin Dios, separados de Dios, sin Dios y enemistados con Dios. ¿Se acuerdan? Pero ahora, cuando entra el Dios con nosotros, cuando Emmanuel llega y se convierte en el Dios con nosotros, las cosas cambian. Radicalmente cambian. Y entonces ahora, Dios con nosotros se convierte en un Dios que ha quitado, un Dios que ha roto el efecto de la maldición del pecado, y lo que nos separaba de Dios ha sido quitado. ¿Qué es lo que nos separaba de Dios, hermanos? El pecado. Y eso fue quitado, hermanos. ¿Por qué, hermano? ¿Por magia? ¿Dios tocó una varita y simplemente quitó el pecado, hermanos? No, Él tuvo que, ¿qué, hermanos? Que pagar el precio. El sacrificio único, bendito, de nuestro Señor sobre la cruz, sobre el madero. Allí Él pagó la justicia de Dios. A esto le llamamos expiación. Él logró satisfacer, ¿qué, hermanos? Todas las demandas de Dios. La justicia que exige del pecado, hermanos, muerte. La paga del pecado es muerte. Y Dios pagó con su muerte. Y Él quitó entonces el pecado que nos separaba. La justicia exigía entonces un precio. El pecado, hermanos, lo que hizo fue separar y hacer un abismo entre el hombre y Dios. Entre el hombre injusto, entre el hombre malvado, entre el hombre pecador, que aquí está, usted y yo estamos aquí, y aquí está el justo, el santo, ¿qué? Dios. Y aquí en medio hay un abismo. Y estábamos totalmente separados, sin posibilidad alguna. El hombre abandonado en su pecado, en su lascivia, en su
en toda su maldad. Y aquí está el santo Dios, justo. Y allí, hermanos, a través de la cruz, Dios hizo que la justicia y el hombre, la misericordia se pudieran encontrar. Jesús trajo por medio de su muerte justicia eterna. Y así que ahora entonces Jesús, ahora sí puede ser llamado Dios con qué, hermanos? Dios con nosotros. Yo le llamaría Dios reconciliándose con quién, hermanos? Con nosotros. Buscándonos y reconciliándonos. Y el pecado que motivó su ira ha sido quitado para siempre de sus hijos, de su pueblo. Hay algunos que refutan este hecho, argumentando que Dios no es justo. Aquí quiero señalar esto, porque hoy la gente dice que es Dios el que permite que haya tanta maldad y tanta injusticia y tantas cosas atroces. ¿Cómo es posible? Entonces nuestro Dios no es un Dios justo, es un Dios indiferente a las cosas, es lo que la gente llega a refutar. Y si muchos se oponen a la expiación o a que la expiación, esto es a su muerte, sea capaz de recompensar la justicia agraviada por nuestros pecados, pues la gente podrá decir muchas cosas. Pero hermanos, es también cierto que para su pueblo, para nosotros, Él siempre ha sido, fue y siempre ha sido el que ha mostrado mayor amor por nosotros. La propia Escritura dice, y nadie tiene más amor que ¿quién? Que Dios. Nadie ha mostrado más amor que el que Dios, el que uno dé su vida, ¿por quién, hermanos? Por sus amigos. Entonces, la expiación es el resultado del amor de Dios y no el motivo de su amor. Él por amor, hermanos, se entregó a sí mismo. Pero vuelvo a insistir, hermanos, Él no soporta el pecado. Vamos al Salmo 7, por favor. Vea lo que nos dice el Salmo 7. Y aquí para mí es importante que entendamos que Dios es siempre y siempre ha sido amor. Dios, lo dice Juan, Dios es ¿qué, hermanos? Dios es amor. Él es amor y ha sido amor y amoroso ¿cuándo, hermanos? Siempre. Sin embargo, eso no le impide o no se contraviene o contradice con que Él sea justo. Dios no tomará por inocente ¿a quién? Al culpable. A ver, esto puede parecer bastante difícil de comprender. Dios siempre amoroso, pero siempre ¿qué? Justo. No podía haber otra manera. Yo diría, hermanos, ¿habría otra manera de haber dado salvación a la humanidad si no fuera con una vida santa? No. Él tuvo que pagar con su vida. Entonces, esto fue así y era necesario que fuera así. Es también cierto que su pueblo siempre, hermano, para su pueblo Él siempre y siempre ha sido y nos ha amado, hermanos, por sobre todas las cosas. Jeremías nos dice con amor que eterno que te he amado y por lo tanto te qué, hermanos, te prolongué de mi misericordia. Salmo 7:11, ¿qué nos dice el texto? Dice, Dios está aquí, hermanos, airado ¿con quién? Airado contra el impío. ¿Cuándo, hermanos? Todos los días. Todos los días. Y sin el sacrificio reconciliador de Cristo, hermanos, su propio pueblo siempre ha sido por naturaleza, ¿qué hemos sido, hermanos? ¿Hijos de qué, hermanos? Hijos de ira. Mire, vaya a Efesios 2, un pasaje que usted conoce muy bien y que quiero que lo entienda de esta manera. Entonces Dios permanece airado con el hombre pecador, con el impío, todos los días. Y si no hubiera la reconciliación por medio de Cristo, su propio pueblo, que por naturaleza somos hijos de qué, hermanos? De ira. Efesios 2, verso 3, ¿lo tiene allí? ¿Qué dice el texto de Efesios?
Mire, voy a leerlo como lo escribe Pablo en el versículo 3 del capítulo 2. Dice, entre los cuales también todos nosotros nos movíamos en otro tiempo al impulso de nuestros, ¿qué, hermanos? Deseos de nuestra carne, satisfaciendo las tendencias de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, diga conmigo, ¿hijos de qué? Hijos de ira. Lo mismo que quién, hermanos, lo mismo que los demás. Todo. No hay ni siquiera qué, hermanos, uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera qué. Uno, todos a una ¿qué, hermanos? Se desviaron y todos estamos alejados, destituidos de qué, hermanos, de la gloria de Dios. Entonces, entendiendo esto, Dios está enemistado, enojado con el impío, con el malvado, todos los días. Pero por medio de su reconciliación, entendiendo la naturaleza pecadora de los hijos, todos los hombres somos pecadores. Hay ira en el corazón de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Porque es un Dios airado, hermanos? No, porque simplemente no tolera, ¿qué, hermanos? El pecado. Hay ira en el corazón de Dios porque Él es un juez justo y se molesta contra todo aquel que quebranta su ley. Pero la reconciliación del Dios también se ve presente en su palabra. Vaya al Salmo 85, quiero que tome ese pasaje. Salmo 85. Dice el verso 10, la misericordia y qué, hermanos, y la verdad se encontraron, la justicia y la paz, ¿qué, hermanos? Se besaron. Hermano, ¿sabe de qué está hablando este salmo? ¿Sabe de qué está hablando? Está hablando de Cristo en la cruz, de Él pagando por mi pecado. Y entonces lo que hace es que la misericordia y la justicia se ve demostrada en la cruz. Él pagando por nuestro pecado. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Esa es la reconciliación más grande. Allí está mi reconciliación, está su reconciliación, está nuestra reconciliación. Él uniéndose, Él reconciliándose con nosotros en la posición de juez sobre la tierra, dando reconciliación al hombre que no la merecía, que no la merecemos. Y entonces, hermanos, hoy, esta mañana, al escuchar esto, al recordar esto, al saber que es Dios con nosotros, que ha cambiado, hermanos, las circunstancias de mi vida, de mi condición espiritual. Porque hoy la gente, hermanos, se está preocupando mucho en su condición material. Acuérdense que han destruido el mensaje de la Navidad y lo ha constituido en un mensaje de una condición favorable materialmente, cuando no han entendido que la Navidad lo que cambia es la condición espiritual de la persona. Dios vino a restaurar la condición destruida espiritualmente del hombre. Y Navidad, el nacimiento de Cristo, la encarnación de Cristo, lo que hace es restaurar mi relación espiritual con Dios, que estaba rota. Hermanos, vaya a Isaías, por favor. Isaías capítulo 12, verso 1. Que dice, en aquel día, ¿qué haré? Ok, me gusta porque me acuerdo de un canto. No, ¿qué dice ahí? ¿Cantaré a qué? A ti. Solamente quiero que tenga eso. ¿Cantaré a quién? A ti. Y yo sumaría, y solo a ti. Cantaré a ti.
¿Qué tenemos que hacer, hermanos, entonces? ¿Qué trae la Navidad y qué se convierte? ¿En qué se convierte la Navidad, hermanos? En cantos de alabanza a Dios. Y así fue para Ezequiel, ¿sí? Y así fue para María, en ese Magnificat de María, de los cuales los autores clásicos no escribieron solamente un Magnificat, hubo varios Magnificat escritos en música clásica, pero ninguno, hermanos, puede traer más gozo, hermanos, porque Dios puede embellecerse o puede agradarle la música, hermanos, pero al corazón contrito y qué, hermanos, y humillado. Dios se goza cuando ve a un hijo que, hermanos, cuando el pecador se queda, hermanos, se arrepiente y se somete. Cuando ve aquí a su hijo arrepentido y venga aquí y alabe a Dios, el corazón de Dios reposará de alegría. Cuando sus hijos en rebeldía, hermanos, han entendido la reconciliación y de lo que significó la cruz y la venida de Cristo, hermanos. Cuando un hijo entiende esto y reacciona a esto, y entonces la actitud inmediata, la respuesta inmediata es: cantaré a ti. Cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, ¿qué dice? Tu indignación se apartó y me has, ¿qué, hermanos? Me has consolado. ¿Hay algo más grande que podamos decir en Navidad, hermanos? ¿Sabe de qué se trata la Navidad? En comprender lo que Él hizo, el amor de Dios, el inigualable amor cercano a mi vida, caminando conmigo todo el trayecto de mi vida. Pero también, hermanos, en una cercanía, en una reconciliación tan plena, tan grata. Él reconciliándose conmigo. Esa es la Navidad, hermanos. Reconciliación plena de Dios a mi vida destruida, vacía. Él me reconcilia. Y entonces la respuesta es: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y tú me has consolado. Dios puede estar ahora con el hombre, y no solamente hoy puede estar, no solamente es Dios con nosotros, no solamente es que Dios está ahí con nosotros, hermanos, no. ¿Sabe qué es el Dios con nosotros? Es Dios que, hermanos, abrazándonos, tomándonos. Ese es Dios con nosotros, ese es Emmanuel. El que no solamente, hermanos, me vio y dijo: ya entendió este necio y ahora ya regresa. El padre que estaba allá afuera, ¿qué hizo el padre, hermanos? Se quedó ahí esperando: córrele. No, el padre, ¿qué hizo? Corrió a él y lo abrazó y luego lo vistió y preparó un banquete. Ese es el significado grandioso de la reconciliación con Dios. Entonces, Él abraza a sus hijos arrepentidos, como no podía haberlo hecho con justicia si Jesús no hubiera pagado con su muerte. En ese sentido, el Padre, que yo decía hace rato, de la himnología, Isaac Watts, escribe diferentes himnos y versos que nos muestran a Dios como juez y representan cómo Dios puede despertar en la conciencia de los hombres y que podamos entender entonces a Dios de una percepción correcta. Solamente termino con este verso. Isaac Watts escribe: una vez fue el asiento de la ira terrible y arrojaba llamas devoradoras. Nuestro Dios se apareció como fuego consumidor y venganza era su nombre. Mía es, ¿qué dice? La venganza. Y escribe: ricas fueron las gotas de sangre de Jesús, que calmaron su faz airada. Porque se le nota a las personas cuando están enojadas o no, hermanos. Y uno le dice: ¿estás enojada? No, pues se nota. Bueno, dice: ricas fueron las gotas de la sangre de Jesús, que calmaron su faz airada, que rociaban al trono ardiente y convirtieron la ira en gracia. Amén. Él convirtió, Jesús, el Dios, el Verbo encarnado, convirtió la ira de Dios ¿en qué, hermanos? En gracia. Y por Él, por su llaga, fuimos todos, ¿qué, hermanos? Sanados. Y por sus misericordias no hemos sido, ¿qué, hermanos?
consumidos. De tal manera, hermanos, que ahora Jehová no es Dios contra nosotros. Con esto quiero terminar. Hoy no es Dios contra nosotros, que tendría que ser así. Que es así cuando no lo tenemos. Dios contra nosotros. Ahora Él es Emmanuel, Dios con nosotros, porque Él ha reconciliado consigo mismo a usted y a mí por medio de la muerte de su Hijo. Amén. Dios le bendiga.